el lenguaje es opresor, las estructuras son simbólicas, las soluciones entonces que les ofrecen es tener visibilidad, inclusión, cancelación, cuotas y otras como control corporativo, reforma fiscal y redistribución, son dejadas de lado. ¿Cuáles son los efectos que esto entonces produce? Bueno, por un lado, desvían la frustración juvenil hacia los verdaderos dueños del circo, a los centros de poder real, que el capital financiero, las big tech, el complejo militar industrial, etc. Y se enfoca hacia ¿qué? Hacia enemigos que son abstractos, porque pese a que esta gente está muy convencida y hace grandes campañas, en realidad son enemigos abstractos. ¿Qué es el blanco heterosexual o el macho tóxico, por ejemplo, que suele ser enemigo de estas ideas? Nada, es algo difícilmente que tenga un efecto en la vida real, excepto complicarle la vida a gente que no tiene nada que ver con la historia, pero que difícilmente pueda afectar a las élites, ese 1% que se llevaba casi el 40% de la riqueza. ¿A esa gente le molesta ser blanco tóxico o cosas así? No, esas cosas no existen para ellos, porque ellos las fomentan. Seguramente ellos no tienen ningún problema en tener una fundación o una organización que ellos financian para acusar de macho tóxico a otros, siempre y cuando no les toquen los intereses a ellos. Que ese es el objetivo final de toda esta historia. Y todo tiene un límite. Uno puede presionar con estas ideas, pero necesita ir escalándolas para seguir consiguiendo atención. Porque si yo primero pido una unión civil entre dos personas del mismo sexo para garantizar derechos, y lo obtengo. Y después pido un matrimonio, y lo obtengo. Y después pido la adopción de niños, y lo obtengo. Y después pido el cambio de género, y lo tengo. Y después pido un documento que me identifique como no binario, y me lo dan. Y después pretendo que un chico a los 2 años pueda pasar a ser una nena, y me lo permiten. Claro, la escalada en algún momento me lleva al absurdo. Empiezo a pedir cosas que para el sentido común de la gente, y más en estos lapsos rápidos de tiempo que lo han hecho, empieza a ser exagerado. Es decir, pero ¿hasta dónde los vamos a dejar llegar? Y sobre todo cuando empieza a meterse el tema de los chicos en la cuestión, empieza a haber cada vez más ruido y cada vez más tensiones. Entonces, el propio sistema genera la respuesta a eso. Si yo tenía lo woke que avanzaba en un sentido, eso woke tiene una limitación, porque cada vez la gente está peor económicamente y la gente cada vez ve cosas más absurdas, porque si no se agota el reclamo. Si yo pedía una unión homosexual y me dieron la unión homosexual y termino ahí el reclamo, ¿cuál es el sentido después de todas las políticas que se van a seguir adoptando? Ninguna. Tengo que pedir otra cosa. Y tengo que pedir otra cosa. Después llega un punto en que se me acaba lo sensato para pedir y empezó a entrar en un terreno complicado, como decía, que un chico a los 3 años pueda ser hormonizado. O sea, esto es algo que ha producido muchas reacciones, hasta en países como el Reino Unido, que promueven estas políticas como quien más. ¿Y eso qué genera? Genera un discurso que es tan invasivo, tan desestructurador, que produce reacción en otra parte de la juventud. Muchas veces aquellos que han sido víctimas del discurso. Si tanto me hablabas del machismo tóxico y que los hombres son todos violadores, resulta que hay jóvenes que de golpe empiezan a decir, bueno, yo soy el blanco de esto, y se empiezan a rebelar. Clase media en general, clase media baja, sectores rurales no tan penetrados por las ideologías o periféricos, donde la educación formal no ha tenido tanta presencia. Por lo tanto, los valores empiezan a ser más tradicionales, más los valores que se tenían, y todo esto empieza a generar una reacción. Y eso explica por qué cuando uno mira a los libertarios se encuentran, che, pero en una villa sacan votos, sacan en el interior, porque son la gente que se estaba resistiendo al conjunto woke, la gente que ya no se bancaba más esa mirada, que se hartó.
Y por eso decir, pero ¿cómo Milei y este chico que es morochito, que es pobre, cómo encajan este discurso? Porque se hartó de lo anterior. Se hartó de lo anterior. Se generó una reacción contracultural que es captada por el propio sistema. Porque el sistema genera lo woke, pero después genera la colectora. Saben que este sistema en algún momento va a encontrar límites y que va a haber mucho disconforme. Y antes de que esos disconformes se transformen en un peligro, generan un Jordan Peterson, un Javier Milei, un Andrew Tate, o infinidad de políticos o pensadores como Agustín Laje, que terminan siendo anti-woke, pero pro mercado, muy externos. Por eso ellos insistieron tanto con el tema del socialismo, y por eso era necesario ensuciar a la izquierda, porque si la izquierda no se empantanaba en el discurso woke, no se la podía descalificar. Milei, lo ven todos los días, asocia lo woke con la izquierda. La izquierda tradicional, lo que fue la Unión Soviética, de woke no tenía absolutamente nada. Y sin embargo, están convencidos que la izquierda trae estas cosas. ¿Por qué? Porque la izquierda actual trae estas cosas. Y entonces eso permite el discurso anti-izquierda que se genera en estos sectores. En realidad, estos actores que nacen como contracultura no cuestionan el sistema económico, porque el eje está fijado en otro lado. ¿Qué es lo que hacen? Hablan de una meritocracia sin barreras, cargan contra el colectivismo, contra el igualitarismo, critican el feminismo, critican las políticas de género, pero se cuidan de tocar a BlackRock, a Amazon, a la Fed. Esas cosas no se tocan. Es más, se defienden con fuerza, porque el objetivo es centrar la discusión en lo identitario, es la respuesta al otro. Faltaban dos en este ring. Tenías la izquierda woke, pero no tenía rival, nadie le contraponía el discurso. Entonces ahí suben al ring a alguien para que discuta. Y ahí tenemos la falsa antinomia, porque los jurados están afuera, no los vemos. Entonces se genera un conflicto total que en realidad es una guerra cultural sin guerra de clases. Es un sistema básicamente que genera dos bandos. Una izquierda cultural que lucha por la inclusión simbólica, diversidad, interseccionalidad y todas las cosas que ya conocemos, y una derecha reaccionaria que lucha por el orden, disciplina y jerarquía natural. Ambos se trenzan en discusiones, recuerden Agustín Laje, por ejemplo, sobre baños, pronombres, aborto, inmigración, racismo, pero ¿qué no discuten? No discuten sobre la acumulación del capital, no discuten sobre la evasión fiscal de las multinacionales, no proponen una reforma del sistema financiero internacional. Entonces, básicamente, ¿qué tenés? Una juventud, una sociedad, si lo extendemos, dividida y enfrentada entre sí, mientras las élites económicas siguen consolidando su poder. Eso es todo el misterio. Por eso, para nosotros es central esta discusión, porque mientras no podamos sacar esta discusión del plano, no podemos discutir lo importante. El sistema ha convertido la rebeldía juvenil en una válvula simbólica sin amenaza estructural. Por eso también tanto hablaron de la juventud. Pero ahora la juventud resultó que de progre pasó al ser libertaria. En el mejor de los casos va a estar dividida. Lo importante es que la juventud se enfoque en la lucha por la inclusión y la derecha por el orden, pero que nadie hable de la cuestión social económica, que nadie hable de la justicia estructural que hay en el país. Esto no es una cuestión que surge de la nada. Esto es un diseño funcional. Las grandes corporaciones, las universidades de élite que mencionábamos antes, las plataformas digitales, todo genera, por eso hay que salieron como hongos en las últimas décadas, todas tienen la función de crear, difundir y reforzar la polaridad, asegurando entonces que la verdadera lucha, que tiene que ver con
riqueza y el trabajo jamás se produjo. Por eso, hacemos algo con capítulos, vamos a tratar de legislar lo que está por eso. Existen comúnmente dos caras de una misma moneda, son dos caras funcionales del mismo sistema.